Cuartos de final en París 2024. Ya entramos a la parte de eliminación del básquetbol. Cuatro partidos muy buenos tuvimos hoy día, muchas sorpresas, tiros geniales, tuvimos de todo. Se nos viene un largo episodio. Comencemos a analizar los encuentros de hoy. Deja un me gusta, suscríbete. Empecemos. En primera instancia tuvimos a los campeones mundiales Alemania contra la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que en papel parecía un partido bastante favorecido para los germanos. Los campeones mundiales ganaron su grupo 3-0 contra una Grecia que les costó bastante en fase de grupos, que entraron como tercer lugar. Parecía que iba a ser un encuentro fácil para los alemanes. Pero el comienzo del partido fue completamente lo contrario, porque Grecia entró con todo en el partido. Fueron a igualar el juego físico, lento, defensivo de los alemanes, que en general debería ser un emparejamiento desfavorecido, porque los alemanes son tan expertos en jugar así. Los fueron a equiparar, fueron a atacar a la pintura y consiguieron mucho éxito. Empezaron el partido ganando por 12 puntos. Pero ya después de esta sacudida en el primer cuarto, las cosas empezaron a emparejar, empezamos a ver nuevamente a los reales campeones del mundo, los alemanes. Empezaron a emparejar las acciones y se fueron empatados al medio tiempo. Y ya después no quedaban dudas de quién era el equipo que debía ser favorito, porque ya en el tercer cuarto Alemania entró en toda marcha. Si bien Grecia lo mantuvo bastante interesante, mucho mérito de Giannis y también un poco de su compañía, pero al final los alemanes han estado en estas situaciones tanto tiempo, tienen tanta experiencia, son tan mecánicos para hacer lo que saben hacer. Como buenos alemanes, mantuvieron una buena ventaja que construyeron entrando al último cuarto y de ahí no la soltaron nunca más. De nuevo, los griegos estuvieron bastante cerca si es que uno mira el marcador, pero sabiendo cómo juegan los alemanes, tanto que protegen el balón, tan seguros que son, no parecía una ventaja que parecía en riesgo, digamos. Como varios de los partidos de los alemanes, fue un esfuerzo colectivo y terminó siendo Franz Wagner del Orlando Magic quien lideró en anotaciones con 18 puntos. Y fue muy destacada la participación de nuevo del capitán de este equipo, Dennis Schroeder, con 13 puntos y 8 asistencias. Por el lado de los eliminados, Antetokounmpo una vez más tuvo un partido a la altura de un jugador calibre MVP de la NBA, con sus 22 puntos, liderando la ofensiva, pero una vez más, como hemos visto en todo este torneo, es difícil que todos sus compañeros lo acompañen, bien valga la redundancia. Pareciera que está solo, que por supuesto se entiende, la diferencia de calibre entre Giannis y el resto es gigantesca, pero por último que sus compañeros traten de desvanecerla, que aparezca alguno en algún partido o en otro. Pero ha sido mucho de Giannis en este torneo y eso solo los llevó hasta ahora a estos cuartos de final. Vuelven a Grecia con un decente juego olímpico cumplido. Y con esta victoria los alemanes entran a los juegos de semifinales por primera vez en su historia olímpica. Nos vamos al segundo partido de la jornada, el que fue un partidazo por donde se lo mire, porque jugaron los subcampeones mundiales Serbia contra una Australia que siempre son muy peligrosos en el juego FIBA, y el partido no decepcionó para nada, porque al principio comenzó bastante igualado, bastante apretado, dos equipos que también son bastante físicos, que tienen mucho poderío, tienen bastante altura, juegan a un buen ritmo, y en especial los australianos que tienen un muy buen ritmo similar a algún equipo NBA, y ese mismo ritmo se empezó a demostrar ya terminando el primer cuarto, entrando al segundo, porque Australia empezó a arrasar punto tras punto, parecían más rápidos, más altos, más fuertes que los serbios y se llevaron una gigante ventaja. Tuvieron una racha de 20 puntos a 0 consecutivos. Armaron una ventaja de 24 puntos en su máxima, en solo el segundo cuarto. Si es que uno viene de un ambiente NBA, uno ve una ventaja de 24 y dice, bueno, no es tan definitoria, estas ventajas pueden desaparecer en un momento. Pero la cosa es que en el juego FIBA, tanta diferencia en un juego más lento, en un partido más corto, y todas estas reglas hacen que esto debería haber sido un encuentro casi inganable para Serbia. 24 puntos solo en la primera mitad y no parecía que tenían reacción en el estilo de juego. Y toda esta gran ventaja gracias a, obviamente, el mismo nombre de siempre para Australia, Patty Mills. 20 puntos en esta primera mitad para el veterano base de los australianos. Serbia cerró esa primera mitad acercando un poco el resultado, no se estiró más, no empezó a llegar a los 30, pero de nuevo, una diferencia así debería ser inalcanzable. Eventualmente Australia iba a retomar el ritmo con el que estaban jugando y deberían haber ganado el partido casi cómodamente. Pero ya entrando la segunda mitad se empezó a volver a la norma y Serbia empezó a ser el equipo superior
como se pudo haber esperado durante todo el transcurso del partido antes del juego, a tal punto que esa gran ventaja de 24 puntos ya desvaneció cerrando el tercer cuarto e incluso Serbia tomó la ventaja. Lo que nos llevó a un último cuarto en un partido muy igualado entre dos equipos muy físicos. Fue un cuarto bastante enlodado, no había tanta fluidez porque claro, empiezan a entrar los nervios, un partido de eliminación, está todo bastante cerca. Después de varios errores de ambos equipos, Serbia estaba entrando a los últimos segundos con una ventaja. Pero una vez más estuvo ahí Patty Mills para salvar el día, recibiendo el balón con solo segundos quedando en el reloj, 2 puntos abajo, mete un midrange en la cara de Nikola Jokic y manda el partido a tiempo extra. Una segunda oportunidad para que los australianos capitalizaran con el muy buen comienzo que tuvieron. Pero los 5 minutos de tiempo agregado fue completamente una orquesta de Nikola Jokic, manejando todos los hilos de la cancha, siendo muy efectivo en defensa, colaborando en la construcción de juego por supuesto, y cerrando el marcador con su daga favorita, el Sunboard Shuffle, es ese tiro que lo saca casi de la espalda, que apenas salta y de alguna forma entra. Así cerró el partido, se lleva la victoria y el paso a las semifinales, Serbia sobre Australia, culminando lo que fue la remontada más grande de la historia de los Juegos Olímpicos. Y Jokic terminó por supuesto con una statline impresionante, 24 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias, 4 robos, hizo absolutamente de todo el jugador de los Denver Nuggets. Patty Mills terminó su participación olímpica, probablemente su última por su edad, con un muy buen esfuerzo de 26 puntos y fue acompañado por otra de las figuras australianas en este torneo, Josh Giddey, con 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. 4 asistencias, perdón. Pasaron el susto más grande de estos Juegos Olímpicos, pero los serbios ahora se encaminan a jugar las semifinales. Mientras que Australia está ya cerrando un ciclo de lo que fue una generación dorada liderada por el propio Patty Mills, Joe Ingles y varios más jugadores NBA, pero tienen asegurado que tienen una buena camada joven detrás de ellos, con Giddey, con Josh Green y con varios más en el camino. Y bueno, nos vamos de un partidazo al otro, porque jugaban los locales Francia contra uno de los grandes favoritos para medalla, Canadá. Imperdible el partido. Antes de comenzar, todos los ojos estaban puestos sobre la rotación de Francia, porque los primeros partidos de fase de grupo las cosas no estaban funcionando bien. Les costó contra Japón, les costó contra Brasil y perdieron bastante feo contra Alemania. Algunos ajustes iba a tener que hacer el entrenador y los ajustes vinieron, porque los jugadores NBA, los casi leyendas del baloncesto galo, Rudy Gobert y Evan Fournier, salen al banco dejándole el puesto a Isaiah Cordinier y un nombre que quizás recuerdes, Gershon Yabusele, aquel que jugaba en los Boston Celtics. Y estos cambios funcionaron de inmediato, porque Francia comenzó con todo, mostrando un juego ofensivo que no lo habíamos visto en todos estos Juegos Olímpicos y me animo a decir, desde el Mundial pasado no habíamos visto un juego así de organizado de los franceses. Muy buena ventaja en el primer cuarto, el propio Cordinier estaba liderando 10 puntos para él en ese primer segmento del partido. Terminaron el cuarto con ventaja de 23 y 10, lo que estaba sorprendiendo bastante, porque si bien Francia sí son los locales, tienen una muy buena plantilla, tienen altas aspiraciones, Canadá es Canadá. Tiene la segunda plantilla más profunda de todos estos Juegos Olímpicos, tenían esperanzas a la medalla, fueron terceros en el Mundial pasado, 3-0 en su fase de grupos, parecía que las cosas iban bien, aunque uno puede ver algunos de los errores que empezaron a aparecer en esa fase de grupos se manifestaron bastante acá en este encuentro. Y los franceses no sacaron el pie del acelerador porque la ventaja alcanzó los 19 puntos entrando el segundo cuarto. Los canadienses no estaban teniendo respuesta. Pero ya en la segunda mitad volvieron a los viejos confiables, Shai Gilgeous-Alexander y alguien que estaba haciendo figura para los canadienses, RJ Barrett. Empezaron a calentar motores, a hacer su propio juego, a encestar canastas y fueron acercando el partido poco a poco. Ya en el último cuarto estaban peligrosamente cerca de igualar el partido y conseguir una remontada similar a lo que logró Serbia contra Australia. Pero fue en los últimos minutos que Francia armó muy buenas secuencias en ambos lados de la cancha. Quiero destacar bastante el esfuerzo que hizo el propio Yabusele en ambos lados de las tablas, porque con varios rebotes defensivos y especial ofensivos para mantener posesiones y alargar el reloj,
fueron claves para que Francia pudiese cerrar una victoria. Pero por supuesto, si es que hay que hablar de figuras, hay que hablar de el propio Evan Fournier. Ahora saliendo desde el banco, anotó 12 puntos en un segmento bastante clave de ese último cuarto. Y cerrando toda esta actuación con un triple magnífico, digno de Stephen Curry, cerrando el reloj de posesión casi en la media cancha, entra como si fuera el mejor tirador de la historia. Yabusele terminó con la mayor cantidad de puntos para los locales, 22 acompañado de 5 rebotes, mientras que Cordinier también fue muy clave para el éxito de los locales, 20 puntos en uno de los mejores partidos de su carrera. Y al final del día, el gran resumen que debe sacar Francia es que pueden ganar y pueden jugar bien incluso cuando no tienen que recaer en sus figuras, en especial Víctor Wembanyama, que había sido tan clave en estos 3 primeros partidos de fase de grupo para los locales. En este partido no fue una pieza clave en ofensiva, solo terminó con 7 puntos. Y si bien tuvo un genial aporte en las tablas, 12 rebotes, uno pensaría que si Francia está ganando así es porque Wemby te mete 30, pero no fue el caso. Francia tiene más profundidad de lo que estaban mostrando en estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, no puede ser Francia sin un poco de drama, sin un poco de polémica, en especial cuando se involucra a Rudy Gobert, porque mencionamos que salió de la alineación titular, pero no fue solo eso, sino que solo jugó 3 minutos en un partido tan importante como este. Las cosas estaban funcionando tan bien que sus minutos se vieron muy restringidos. Pero la polémica entró después del partido, porque preguntado por qué jugó tan pocos minutos, Gobert dijo que tuvo una lesión en un dedo que casi no le permitía jugar. Pero después su entrenador, cuando le hicieron la misma pregunta, dijo, no tenía ningún problema físico, fue simplemente un tema de rotaciones. Así que ahora Gobert está en contra de su cuerpo técnico. ¿Quién sabe qué va a pasar en el partido en semifinales? ¿Va a seguir en la banca? ¿Van a ponerlo en la alineación titular porque solo fue un tema de matchups contra Canadá? Bueno, está por verse. Lo bueno es que las cosas le resultaron bastante bien, pero teniendo a Rudy Gobert en la banca, obviamente va a llamar mucho la atención. Y todo pinta para una semifinal de ensueño porque se vuelven a encontrar, al igual que en la fase de grupos, Alemania contra Francia. Repasemos el último partido y probablemente del que menos tenemos que hablar, porque fue otra paliza más del Team USA, ahora 122-87, con la víctima siendo Brasil. Eso sí, darle un poco de crédito a los brasileños, porque si bien Estados Unidos estaba acumulando su esperada ventaja en el segundo cuarto, empezaron a hacer las cosas un poco interesantes, lo tuvieron cerca del margen de los 10, los 8 puntos, pero cuando ese momento se desvaneció, Joel Embiid tomó las riendas del asunto, no quisieron dejarle ningún pelo de esperanza a Brasil, se fueron con 27 puntos arriba al descanso. Y bueno, me imagino pueden adivinar, Estados Unidos no soltó la ventaja. El propio Joel Embiid, que estaba teniendo unos Juegos Olímpicos bastante extraños con su titularidad y después no jugar partidos, ahora tuvo su mejor encuentro hasta ahora, 14 puntos, siendo bastante clave en esa corrida que ya sentenció lo que parecía ya definitivo una ventaja de Estados Unidos. Asimismo, Devin Booker fue quien anotó más puntos para el Team USA con 18, y eso nos demuestra que cualquiera de estos jugadores puede aparecer, porque a veces es Durant, a veces es, por ejemplo, Bam Adebayo, ahora lo está haciendo Booker o Embiid, pero sabemos que la constante siempre va a ser LeBron James. Nuevamente un partido bastante redondo de 12 puntos, pero eso sí, tuvo que salir del encuentro con una lesión del ojo que sufrió, tuvo que recibir puntos me parece. Habrá que estar atento a esa situación de LeBron, me imagino no va a ser tan grave para que no juegue, pero eso sí, es posible que veamos a LeBron nuevamente con la máscara. Y los que sabemos de NBA sabemos eso, no hay nadie más peligroso en el mundo que LeBron con máscara. Digna Copa América, iba a decir. Dignos Juegos Olímpicos para Brasil después de hacerle competencia a Francia, a Alemania, ganándole a Japón y ahora padeciendo el problema que es el Team USA. Nadie los puede culpar. Y en especial nadie puede culpar a Bruno Caboclo, que terminó con 30 puntos este partido. Y con el último encuentro de cuartos de final ya terminado, tenemos otra vez un reencuentro de fase de grupos en semifinales, porque Estados Unidos vuelve a jugar contra la Serbia de Nikola Jokic. Y con eso cerramos una nueva jornada en París 2024. Partidazos tuvimos, juegos de overtime, gigantes participaciones, pero quiero escucharte a ti. Hazme saber en los comentarios qué te parecieron estos encuentros y cómo ves las semifinales que se nos vienen este jueves. Y mientras pasas por ahí, por supuesto, deja un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas la cobertura de las próximas semifinales y por supuesto la gran final. Muchas gracias por su visita, los espero pronto en Balón al Aire.